hacía falta, pero vamos siguiendo nuestro estudio de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Entonces hoy ya vamos por el capítulo 13 y 14 de Éxodo. Tenemos acostumbrado que antes de comenzar oficialmente el estudio del día, hacemos un pequeño repaso. Entonces, nomás presten atención, mantengan sus oídos y sus corazones abiertos para recordarnos lo que el Señor nos habló la semana pasada y igualmente también para todo lo que nos va a enseñar y recordar en esta noche. Aleluya. Entonces, la semana pasada estuvimos mirando el Éxodo capítulo 11 y 12. Allí, pues, una de las cosas grandes que pasaron fueron la muerte de los primogénitos egipcios. Entonces ya esa fue como la última cosa de que cuando pasó el faraón ya dijo como que esto no me conviene seguir endureciendo el corazón. Pero aunque vamos estudiando lo de hoy, vamos a ver que él era humano y que igual como nosotros, aún pasando milagros, aún mirando lo poderoso que Dios ha sido con nosotros, lo tanto que nos ha perdonado, a veces podemos seguir endureciéndonos nosotros mismos, porque hemos estudiado los capítulos pasados que cuando dice que Jehová endureció el corazón del faraón, no es que Dios dice, ok, hoy a la pastora la voy a endurecer, o mañana al hermano le voy a decir que no preste atención a mi palabra. No, esa no es la naturaleza de Dios, sino que Él nos da de lo que nosotros decidimos, ¿verdad? Nadie se escapa de la ley espiritual de que cosechamos lo que sembramos. Entonces, el faraón simplemente estaba cosechando lo que él sembró en no dejar ir al pueblo de Israel. Entonces, en Éxodo 12, no lo tienen que buscar, pero los versículos 31 y 32, ya el faraón llegó a su último punto y le dijo a Moisés y a Aarón: largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. Aleluya. Entonces hoy lo que vamos a estudiar pues es los israelitas consagrando los primogénitos al Señor, ya que el Señor los rescató. Lo que leímos la semana pasada fue en contra o pasó para los primogénitos egipcios. Y eso vemos en común que va pasando y repitiéndose, que el pueblo del Señor, aunque haya un montón de cosas caóticas, malas, pasando alrededor del mundo, o con los egipcios en este caso, el pueblo de Israel fue protegido y como Él es el mismo de ayer, hoy, para siempre, aunque hoy en la económica esté mal, tal vez la salud nos esté tentando con síntomas, sea lo que sea que está pasando alrededor del mundo, el Señor sigue protegiendo y defendiendo a su pueblo. Aleluya. Entonces, en Éxodo 12, 37, terminamos viendo que aquí iban unos 600,000 hombres de pie. Entonces, estamos mirando por lo menos más de una mitad de millón, ¿verdad? Más de una mitad de millón que van saliendo de aquí de Egipcio. Y cuando terminamos el capítulo 12, miramos las diferentes restricciones para la Pascua. Eso hoy en día viene a ser traducido en el Nuevo Testamento como las instrucciones sobre la Santa Cena, cuando pues el Señor nos enseña y somos instruidos de que nadie que no haya nacido de nuevo o que no haya reconocido al Señor como su único y verdadero Salvador, pues honestamente no están supuestos participar de la comunión o de la Santa Cena.
ya que eso es en lo que somos participantes de eso. Estamos diciendo que por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, nosotros somos limpiados. Entonces uno tiene que creer en Jesús para poder decir eso con confianza y para poder creerlo en su corazón. No podemos solamente decirlo, sino que también nuestras acciones, nuestros frutos dan ejemplo de lo que hemos creído. ¿Ven? Aleluya. Entonces, es con esa pequeña sumario de lo que habíamos estudiado que vamos a comenzar en Éxodo 13 y 14. Antes de comenzar a leer ahí, queríamos pues recordarnos de que así como para las restricciones de la Pascua, los israelitas tuvieron que depender de Dios para poder hacerlas, también nosotros dependemos de Cristo y sabemos que con Cristo la vida nos va mucho, mucho mejor. Y para los que tal vez estén con nosotros en esta noche y no lo sepan, la verdad es que con Cristo la vida es mucho, mucho mejor, porque cuando el corazón está conectado con el que lo creó, pues comenzamos a poder usarlo para su gloria. Podemos comenzar a ver sin nada de venda en nuestros ojos cuánto Él nos ama. Entonces, antes de comenzar en Éxodo 13 y 14, les quería leer en el Salmo 139 un pequeño recordatorio de la verdad. Ya la pastora, cuando oró y aún con el versículo que compartió, el Espíritu Santo va conectando los puntos de que somos real sacerdocios. El Señor tiene propósito para cada uno de nuestras vidas, nos ama, no está enojado contigo por tus pecados, porque ya Jesús fue a morir por ellos. En Salmo 139 les voy a leer los versículos 13 al 17, donde está la verdad sobre quién nos creó y por qué. Entonces, Salmos 139, 13 al 17, dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito era yo formado, cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Entonces, si volvemos a Éxodo, vamos a comenzar a leer el capítulo 13 y 14. Tenemos acostumbrados a leer un par de versículos, luego tomar pausa para dar comentarios sobre lo que sea que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Pero antes de haber comenzado eso, Él nos quería recordar que es nuestro Creador, que nos ama, que nos hizo por un propósito y que somos o fuimos diseñados. Nadie está aquí en esta noche por casualidad. Entonces, por eso tenemos aún más y más razones de darle gloria y gracias al Señor. Aleluya. ¿Ya todos tienen el Éxodo 13 listo? Amén. Éxodo 13 dice: El Señor habló con Moisés y le dijo: Conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Moisés le dijo al pueblo: Acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca, desplegando su poder.
no coman pan con levadura. Ustedes salen hoy en el mes de Abib, y en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia. Cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes. Se trata de la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, tierra donde abundan la leche y la miel. Durante 7 días comerán pan sin levadura, y el día séptimo celebrarán una fiesta en honor al Señor. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura. Ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Comerán pan sin levadura durante esos 7 días. Ese día ustedes les dirán a sus hijos: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Año tras año, en la misma fecha, cumplirán con esta ley. Aleluya. Entonces ahí vamos a tomar pausa, vamos a hablar un poco sobre los versículos 5, 8 y 9, ya que en el versículo 5, ¿verdad? Todo esto Moisés se lo está diciendo al pueblo de Israel y todavía no han salido para irse de Egipto. Entonces como que los está preparando, diciéndoles: esto es lo que dice el Señor, esto es lo que tenemos que hacer, en lo que nos vamos. Y en el versículo 5, Él les estaba diciendo o recordando de lo que el Señor había prometido a sus antepasados. ¿Verdad? Leímos que esta ceremonia, cuando ya el Señor los haya hecho entrar a la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes, Moisés les está recordando de que no se olviden de lo que Dios les ha prometido. Y en esta noche también nos quiere recordar a cada uno de nosotros que no nos olvidemos de lo que Él nos ha prometido, porque son promesas grandes, son promesas buenas, son promesas que van conectadas con los planes buenos que Él tiene para nuestra vida, las cuales solo podemos llegar a lograr con su dirección y con su ayuda. Si lo tratamos de hacer en nuestras propias fuerzas, fácilmente vamos a caer o nos vamos a perder de la ruta que Él tiene para nosotros. Entonces, Él, en su amor, nos quiere recordar que cada uno de nosotros tenemos promesas de las cuales son para nosotros. Aleluya. Entonces, de la misma manera que leemos que el Señor rescató al pueblo de Israel, también a nosotros Él nos ha rescatado, seamos cristianos o no. Jesús fue a morir por todo humano para que no se pierda, pero para que tenga vida eterna. Busquen conmigo Gálatas capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer ahí de qué es lo que nos rescata el Señor y por qué. El por qué está conectado igual que a los israelitas, porque el Señor los iba sacando de Egipcio, y a nosotros también tenemos razón porque el Señor nos ha rescatado. Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Lo que buscan, Gálatas 1:4, basados en el Éxodo 13:5, también como el Señor le había recordado que
Él era quien los estaba rescatando y también les recordaba la tierra que prometió darle a los antepasados. También a nosotros nos quiere recordar de que no nos salvó, no nos rescató para quedarnos en el mismo lugar, ¿verdad? Él quiere siempre irnos llevando de gloria en gloria, pero no nos obliga ni nos forza. Nosotros somos los que tenemos que decir, qué bien, Señor, voy reconociendo, voy aprendiendo que los planes que tienes para mí son buenos, entonces dejo que hagas conmigo lo que tú quieres. En Gálatas 1:4, si ya lo tienen, ahí dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, así como leímos en Éxodo, que el Señor los estaba rescatando para llevarlos a la tierra prometida, a nosotros nos ha rescatado con el propósito de rescatarnos de este mundo malvado. Amén. Aleluya. Somos libres gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, y si no lo hemos escuchado, tal vez no lo sabíamos, pues lo acabamos de leer, que el mundo malvado hemos sido rescatados de él por la sangre de Jesucristo. Él no está enojado con lo que has hecho, con lo que estás haciendo, pero te ama tanto que te quiere llevar agarrado de la mano para que de aquí en adelante nos vayamos acercando más a sus promesas en vez de hacia el mundo malvado. Él ya ha hecho el sacrificio, pero tenemos que cooperar con Él para lograr y llegar hacia obtener sus promesas, así como los israelitas. Si ellos no físicamente tomaron los pasos para irse de Egipto, ahí se hubieran quedado. Entonces lo mismo aplica a nosotros. Entre más y más vamos aprendiendo y entendiendo y sabiendo qué ha hecho Jesús por nosotros, ya vamos aprendiendo lo fácil y más fácil que es seguirlo a Él. Aleluya. Volvamos a Éxodo 13. Vamos a seguir leyendo en los versículos 8 y 9, porque allí ya lo hemos leído, pero para que esté fresco en nuestras mentes, porque aquí el Señor, bajo el surface, bajo de lo que podamos ver y leer, el Señor también nos está diciendo un principio muy importante. Éxodo 13:8 dice, ese día ustedes les dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Nos dice qué deberíamos de hacer, ¿no? Les dirán, nos dice el por qué, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor, y nos dice también los resultados que vamos a obtener en el versículo 9. Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto, desplegando su poder. Aleluya. Entonces, a lo que preparaba yo el estudio, yo dije, Señor, ¿por qué me paras en esos versículos si son 2 capítulos y tenemos que avanzar, ¿verdad? Tenemos que ir y aprender. Pero en prisa, ¿verdad? No podemos aprender. Entonces, no tenemos prisa, pero sí queremos ver que el Señor nos dice que ustedes les dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros. Entonces, en lo que estaba preparando el estudio, el Señor me estaba diciendo de que de esta misma manera,
como Él nos habla amablemente, nos demuestra, nos explica el por qué nosotros, sea que ya somos padres o que vamos a ser padres, ¿verdad? Él nos ha dejado ejemplo aún en el libro de Éxodo. Cuando alguien va a pensar que en Éxodo había noticia o ayuda de ser padres, pero aquí el Señor nos explica. En verso 8 nos conviene explicar el por qué a nuestros hijos, los israelitas. Él le dijo que a sus hijos le dirán: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor. Entonces, explicarle las cosas ya sea a nuestros hijos o ya sea entre amistad, entre familiar. Si vamos a enseñarle o decirle algo a alguien solo apuntándole el dedo o dándole sus nalgadas, si somos padres, el efecto no es el mismo si tomamos el tiempo de, igual que a Dios, tomamos un momento para decir, ¿verdad? Dice, ese día ustedes les dirán. Entonces, podemos usar todo lo que Dios nos ha dado, inclusive nuestras palabras, para ayudar a los demás a entender el porqué, ya sea de la palabra de Dios, ya sea de cierta disciplina que un padre o una madre da hacia un hijo, ya sea la disciplina que dé un pastor hacia uno, vea, que va aprendiendo o enseñando. No importa la relación, pero pues en lo que iba preparando el estudio, el Señor me enseñó que esto es para los padres y aún para los que algún día vamos a hacerlo, ¿verdad? Podemos usar nuestras palabras para decirles, explicarle el porqué a nuestros hijos, a las personas que le estamos explicando algo, y vamos a tener resultados mejores. Será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto, desplegando su poder. En los finales ahí del versículo 9, cuando dice que el Señor los sacó de Egipto, sea entre amistades, sea en relación de madre o padre hacia hijo, que no nos dé pena testificar de dónde Dios los sacó. El Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. El Señor nos dice en esta noche: no tengas pena de testificarle a tus amistades, testificarle a tu hijo, a tu hija, o un hijo, a tu madre, a tu padre, de dónde Dios te sacó. ¿Por qué? Porque quizás en dar ese testimonio ellos pueden ser salvos. Quizás en dar ese testimonio, quizás en explicarle el por qué soy de esta manera, el por qué no confío en todo el mundo, por qué no puedo dejar que digas eso o que hagas eso. Podemos tomar el tiempo, así como lo hizo Dios con su pueblo, para obtener resultados mejores en cada una de nuestras relaciones. Seamos padres, amistades, familiares. Expliquemos el porqué y demos testimonio, porque cada uno de nosotros en esta noche tenemos una forma u otra de poder usar el versículo 9 y decir: Dios me sacó de esto, Dios me sacó de la depresión, Dios me sacó de la homosexualidad, Dios me sacó de la infidelidad, Dios me sacó de la falta del perdón, Dios me sacó de las drogas, del alcohol, de cualquier vicio que uno haya tenido. ¿Verdad? Podemos testificarle al mundo entero: Dios me sacó de esto y ahora me tiene aquí, ahora me ha enseñado esto. Y pues si a lo mejor si nos asusta, ¿va? Esa es una señal buena, porque el enemigo nos quiere calladitos. El enemigo
vendrá a decirnos, no, mejor no le digas nada, que después van a estar ahí hablando de ti. ¿Y qué importa? ¿Qué importa si de Jesús también hablaron? Aleluya. Entonces, ustedes les dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor, y será para ustedes como una marca distintiva, ya sea para un testimonio, algo que alguien ha experimentado en el pasado, o también en el contexto de disciplina, ¿va? Disciplinar, ¿va? Una de las definiciones es que alguien sea discípulo o alguien sea la persona quien está siendo instruida. Entonces, tal vez, ¿verdad? En la cultura hispana, cuando nos imaginamos o pensamos de la disciplina, se nos viene a la mente la faja, la chancla, la cuchara, sea lo que haya usado su madre o su padre o familiar, ¿va? Esa no es la misma disciplina que nos da el Señor. La disciplina que nos da el Señor es similar a la que pues le dio a los israelitas que estamos leyendo y a la que estamos, ¿verdad?, recibiendo en esta noche. El caballero nos dice, mira, te conviene decir, te conviene usar la boca que te he dado para el bien, no para andar ahí con chismes o diciendo que aquel hizo esto, mira aquella hermana, mira aquel hermano. Eso no conviene. Nos conviene que ustedes les dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor. El Señor me ha enseñado, el Señor me ha manejado por esta experiencia. Entonces, hermano, hermana, hijo o hija, sea quien sea, porque lo amo, quiero compartir con usted. Quiero decirle que Dios no está enojado contigo. Dios es paciente, lento para la ira, para que nadie se pierda, para que todos tengan vida eterna. Aleluya. Entonces, en esos versículos, el 8 y 9, antes de seguir, eso es lo que el Señor nos quería que pongamos énfasis, y todo eso pues puede ser sumarizado en los Proverbios capítulo 22. Si buscan Proverbios capítulo 22 y versículo 6, pues todo lo que he estado diciendo es resumido ahí, sobre la expectativa, o mejor dicho, el deseo que Dios tiene para con nosotros, ya sea que somos padres o que vamos a ser padres en el futuro, o entre amistades, ¿verdad? También un amigo a otro amigo puede instruir y pueden ver la gloria de Dios al testificar, al decir, esto el Señor ha hecho. Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos ama, nos ha dejado a nosotros su Espíritu Santo. En lo que sigamos en Éxodo 13 y 14 vamos a ver la ilustración de cómo pues era en el Viejo Testamento y cómo es hoy en día para nosotros. Pero hoy en día, si hemos aceptado a Cristo, todos tenemos su Espíritu Santo, quien es nuestro instructor de la vida, nuestra guía y nuestra ayuda para que podamos vivir la vida que Él compró para nosotros con su santa sangre. Volvamos por favor al Éxodo 13. En lo que regresamos hacia allá, les leo Éxodo 7:5, porque ya desde antes el Señor le había dicho a Moisés y a Aarón, esto va a pasar por esta razón. Entonces, por eso es importante, sea como sea que instruimos a nuestras amistades o a nuestros hijos, le podamos decir,
esto pasó así por esta razón, o esto va a pasar así por esta razón. Eso está en Éxodo 7:5. No lo tienen que buscar, yo se los leo y luego seguimos en Éxodo 13. Pero en Éxodo 7:5 el Señor le dice a Moisés y a Aarón: y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de ahí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. ¿Por qué el Señor estaba haciendo todas estas plagas? Para que los egipcios sepan que Él es el Señor, para que los israelitas de la misma manera supieran que Él es su Señor, del pueblo de Israel. Aleluya. Quedamos en el Éxodo 13. Vamos a seguir leyendo del 11 al 16, ya que paramos para esta breve pausa en el versículo 10. Entonces, versículos 11 al 16 dice: una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se la haya dado conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten: ¿y esto qué significa?, les dirán: el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. Y allí, en el versículo 14, pues vamos a ver otro detalle más de las responsabilidades. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de que un amigo o un padre, una madre, vamos a usar lo que Dios nos ha dado, nuestras palabras, para decirle a nuestros hijos: esto lo hacemos por lo que hizo el Señor, o esto lo hacemos por X razón. Pero en el versículo 14 vemos que la responsabilidad no es única. Entonces todos los padres pueden dar un suspiro y decir: gracias, Señor, que la responsabilidad no es 100% mía, sino que también en el versículo 14 vemos que hay responsabilidad entre las generaciones. Ahí leímos: el día de mañana, cuando sus hijos les pregunten: ¿y esto qué significa?, les dirán: el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, y el resto de lo que dice ese verso. Pero aquí, pues el Señor nos dice que también la generación más joven tiene responsabilidad. ¿Verdad? Los hijos, las hijas, Dios nos da la libertad. Si hay algo que el Espíritu Santo lo dirija a preguntar: papi, ¿y eso? Mami, ¿y qué pasó aquí? ¿Esto qué significa? ¿Qué significa lo que hiciste cuando pasó esto? ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Y si reflejamos, podemos ver, ¿verdad?, que a los niños, en lo que van creciendo, les encanta hacer preguntas.
¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Oh, ¿es bonito Honduras? Oh, ¿cuándo vuelves? Oh, y pregunta tras pregunta tras pregunta. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza curiosa y el Señor nos recuerda que debería ser parte de nuestra también naturaleza, ya sea a nuestros padres terrenales, a nuestras amistades, pero aún más a nuestro Padre eterno. Señor, ¿qué significa Proverbios 22:6? Señor, ¿qué significa orar sin cesar? Señor, ¿qué significa de que tenemos que orar pero sin dar tanta repetición? Señor, ¿qué significa este verso? ¿Qué significa lo que hiciste aquí? Y el Señor encantado, porque es nuestro Padre celestial, entonces Él nos ha dado su Espíritu Santo para dirigirnos hacia las respuestas de esas preguntas. Y como cualquier padre o madre que vea a su hijo que están confundidos o que tengan una pregunta, el padre o madre bueno va a decir, ok, te voy a explicar esto. No me importa si me tengo que repetir 11,000 veces hasta que no lo entiendas, voy a tratar de esta otra forma, o voy a decirte con estas otras palabras. Ay, Señor, perdóname, es que me enojé, entonces la próxima voy a usar no esas palabras. ¿Verdad? Y igual que uno, siendo cristiano, con su Padre Celestial, puede ir aprendiendo, los niños van aprendiendo de sus padres terrenales. Es igual, nosotros como cristianos deberíamos de ir aprendiendo del Señor y de lo que nos dejó. ¿Verdad? Haciéndole preguntas, Señor, ¿qué significa cuando dices esto? Señor, ¿qué significa cuando abriste el mar rojo? ¿Qué significa? Y el Señor no se cansa de contestarnos las preguntas. Pienso que en lo que vamos haciendo este estudio nos va a contestar algunas preguntas. Aleluya. El versículo 15, ya lo leímos, cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos sus primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Explicación o contestación de la pregunta ¿por qué? Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Allí el Señor nos quería recordar pues que por eso es importante dar la contestación o la explicación del por qué. Porque me imagino que la pastora podría testificar, aún todos los padres podrían testificar de que cuando damos una orden, muchas veces hacen lo opuesto de lo que se diga. No haga eso, no tócale. Y hacen lo merito que le dice que no haga. ¿Sí o no? A veces. Tal vez no para los que estamos aquí, pero el Señor, vea, en su naturaleza como Padre Celestial, Él no nos da órdenes sin las explicaciones. Él no es el Dios que está enojado contigo. Andas en adulterio, podrá hacer que un ministro te diga, vas al infierno, deja de adulterar. Estás batallando con pensamientos malos, de suicidio, de ir a cometer este pecado o el otro, homosexualidad, sea lo que sea, puede hacer que haya ministros de Dios que no entienden la naturaleza del Padre Celestial y digan, esta es la orden, deja de andar haciendo eso, deja de fumar, deja de beber, deja de darle a Satanás la puerta abierta. Ya ese final es como más adecuado, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos en cuanto nos centramos a las tentaciones que el enemigo tiene para nosotros, pero pienso que todos podríamos testificar de que nadie es bendecido cuando alguien le dice, deja de estar pecando, deja de esto, deja de eso, si no, Dios te va a hacer esto, el otro, y ya cuando digan algo así, ya uno puede saber ese o esa
Señor, sé que los amas, pero ayúdales y ayúdame a mí a conocer más y más y más cada día de tu naturaleza, porque tú no eres el que nos manda enfermedad para enseñarnos algo. Señor, tú no eres quien me castiga por lo que hice ayer, porque sería contradictorio de lo que estoy leyendo en tu palabra. Tu palabra me dice que Jesús fue a morir por nuestros pecados, que Jesús murió para rescatarnos de este mundo malvado. Aleluya. Escucha mejor. Aleluya. ¿Verdad? Puede ser que en esos momentos estemos entre una intersección y somos nosotros que decidimos decir, el Señor está enojado conmigo, es verdad, no valgo nada, y no es verdad. Eso no es lo que Dios dice sobre ti, no lo demuestra ni en palabra ni en acción, porque aún siendo pecadores Jesús fue a tomar la muerte que cada uno de nosotros merecíamos. Entonces no queremos ser de los que dan órdenes sin dar razones o explicación, porque naturalmente eso resulta en que la persona que se la estamos dando van a ser rebeldes, van a hacer lo mero que uno le diga que no haga. Aleluya. Y pues el Señor demuestra esa misma naturaleza. Él es quien, por medio de lo que estamos haciendo, el estudiar la palabra los miércoles, sea el sábado, el domingo, sea allí en su casa, cuando abre la Biblia, el Señor es tu Padre Celestial y Él te ha dado su Espíritu Santo, el mismo que estuvo adentro de Jesús cuando Él caminó a esta tierra para este propósito, para enseñarnos todas las cosas. Y despuesito vamos a ver esos versículos que nos recuerdan esa verdad. Pero sigamos en Éxodo 13, leímos hasta el versículo 16, ahora vamos a leer del 17 hasta el final, luego vamos a ver un versículo de Proverbios y unos versículos de Juan para recordarnos de la verdad de Dios antes de seguir al capítulo 14. Éxodo 13, 17 al 22 dice: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresarse a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estos habían sido las palabras de José: pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Aleluya. En esos pocos versículos hay muchas verdades de las que el Señor nos quiere recordar. El primero lo vamos a ver como leímos en el versículo 17. A lo mejor al leerlo o oírlo dijeron, pero ¿por qué el Señor hizo eso?
¿no? Y vamos aprendiendo a hacerle preguntas a nuestro Padre Celestial. Señor, ¿por qué los llevaste por el camino que no era más corto? ¿Por qué hiciste eso, Señor? Y pues Él contesta, pues pensó, si les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Pero de la misma manera, hoy en día, tal vez no hoy, pero en el pasado o en el futuro, le hagamos la pregunta al Señor: Señor, ¿por qué me estás llevando por este camino tan largo? Te he estado orando por esto ya 5 años, 2 años, 2 meses, 2 días, 2 décadas, sea el número el que he estado pidiendo al Señor por algo. Él nos dice lo que dice en Proverbios 14:12. Busquemos Proverbios 14:12, porque así como hizo con los israelitas, que no los llevó por el camino más corto, también a nosotros Él nos quiere recordar de que pues el camino que Él tiene planeado para nosotros es mejor. Nosotros, en lo que vamos aprendiendo sobre Dios, vamos aprendiendo también a la misma vez: su Espíritu Santo vive en mí, entonces puedo ser paciente, puedo ser bondadoso o bondadosa, puedo amar, puedo perdonar, porque si Cristo lo hizo por mí y Él vive en mí, entonces yo lo puedo hacer hacia los demás. Y hasta nos olvidamos de preocuparnos del camino, de cuál largo sea o de cuál duro sea. Pero Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Aleluya. Y ahí pues la muerte, al leerlo o verlo, podamos decir pues la muerte física, la espiritual, o cual, Señor, pueda ser de la que el Señor les revele. Pero cuando yo pues me he puesto a buscar qué significa esa muerte, es la pérdida de vida en cualquier manera. Y sabemos, lo repetimos mucho aquí en Yohanisi, porque sabemos que esa es la verdad. En Juan 10:10, el enemigo ha venido solamente para robar, para destruir y para matar. Pero Jesús ha venido para darnos vida y vida más abundante. Entonces, si vamos por un camino y vemos que va acabando ser camino de muerte, o vemos que estamos perdiendo, que nos está matando la felicidad, la fuerza, podemos más fácilmente reconocer de que tal vez ese no sea el camino que el Señor tiene para nosotros. Y es tan bondadoso que nos ama y Él nos dice: está bien, ya lo reconociste, entonces vuélvete para acá, para que sigamos en el camino que tengo para ti. Aleluya. Busquemos en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Vamos a leer los versículos 16, 17 y luego brincamos al versículo 26, porque es allí donde el Señor nos también va a recordar de algunas realidades. Perdón, Juan 14, tengo escrito mal aquí, Juan 14, versículos 16 y 17. Juan 14, versículo 16, 17, luego brincamos al 26. Ahí vamos a ver que no nos tenemos que atemorizar, no tenemos que tener miedo o perder la paciencia. El Señor nos ha dado quien nos ayude y quien nos lleve por el camino que Él tiene para nosotros. Cada uno que ha decidido creer en Él, esta es verdad para usted y para mí. Juan 14, 16 y 17 dice:
Jesús hablando, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe de vez en cuando. ¿Sí dice? No dice para que los acompañe de vez en cuando. Yo le pediré al Padre y les daré otro consolador para que los acompañe siempre, siempre, aun cuando estés por acá en el mundo, aun cuando no estés entendiendo por qué está pasando esto en el camino, aun cuando X y X razón. El Señor nos dice que nos dará el consolador para que nos acompañe siempre. Juan 14:17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Vive con ustedes y estará en ustedes. Brinquemos al versículo 26. Juan 14:26 es una promesa, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces tenemos el mejor maestro que podamos tener, quien es el Espíritu Santo que vivía igualmente en Jesús, que ahora vive en nosotros. Aleluya. Vamos a Éxodo 14, vamos a comenzar el 14. En lo que van regresando allá, pues es ese mismo Espíritu Santo que nos sirve a nosotros de guía, que como leímos al final de Éxodo 13, que de día en columna de nube y de noche en columna de fuego daba guía para que viajaran los israelitas. Nosotros, no importando dónde estemos, si hemos aceptado a Jesús, tenemos ese guía que nos puede ayudar a seguir hacia adelante según su plan. Su plan es mejor que el de nosotros. En el capítulo 14, pues vamos a leer del primer versículo hasta el 16. Luego hablamos un poco sobre el versículo 13, el 15 y el 16. Y ya pronto, pues terminamos. Éxodo 14, 1 a 16 dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro, y echando mano de su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto,
salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose, cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Mire cómo Moisés le contesta: no tengan miedo, les respondió Moisés. No tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Aleluya. El Señor nos quiere recordar en esta noche, igual que a los israelitas, ¿verdad? Pudiéramos hablar del versículo 12 y 11, ¿verdad? Sobre el desagradecimiento de los israelitas, pero el Señor no lo toma en cuenta como tal vez nosotros pensemos, ¿verdad? Uno diría: ay, qué israelitas tan locos, y el Señor los estaba liberando, ¿por qué quieren volver? Está bien, el Señor en esta noche quiere mejor que nos enfoquemos en lo positivo, porque igual que a ellos, a nosotros Él nos ha perdonado y se ha olvidado de todos nuestros pecados y pagó por lo que hicimos ayer, por lo que estamos haciendo hoy y por lo que vamos a hacer en el futuro. Jesús fue el sacrificio perfecto para todos los pecados de todo el mundo. Y pues en los versículos 15 y 16 podemos ver de que nosotros podemos depender de el Señor. Él nos recuerda siempre, no importando donde estemos en el camino, sea que estamos como los israelitas, ¿verdad?, quejándonos al Señor, sea que los estamos buscando con todas nuestras fuerzas. Igual nos dice lo que Moisés les respondió en el versículo 13: no tengan miedo, así como Jesús les dijo a varios: no tengamos miedo, no tengamos miedo, que hoy mismo serán testigos de la salvación, le dijo Moisés al pueblo, y a nosotros también nos dice: no tengamos miedo, porque seremos testigos del poder de Dios que nos rescata de lo que sea, de la tentación, del pecado, de la enfermedad, de la falta del perdón, sea lo que sea. Si lo dejamos, el Señor nos salva de todo eso. Aleluya. Pues los versículos 15 y 16 queríamos ver pues el detalle de cómo el Señor le contesta a Moisés. No porque en ira le contestó, sino porque como un padre le contestó. En otras palabras: ¿por qué me estás pidiendo hacer algo que ya hice? ¿O para qué me estás pidiendo que te dé algo que ya te di? Leímos
en versículo 15, el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Le da o le dice, esto es lo que tienes que hacer, toma acción tú. Y en el versículo 16 vemos el por qué. El Señor no te va a pedir o decir que hagas algo que Él no te va a dar el poder hacer. Él le recuerda a Moisés en el versículo 16, y tú levanta tu vara, esa misma vara que Moisés usó para demostrar todos los milagros que Dios le había dicho que hiciera delante de Faraón. Dios ya le había dado esa vara y le había dado palabra, vas a hacer estos milagros delante de Faraón. Y igual a nosotros nos dice en esta noche, no tengas miedo, ¿por qué clamas a mí? Usa, ¿cómo le decimos a esta arma? ¿Qué es la palabra de Dios? La espada de dos filos. Aleluya. Dios nos dice, ¿por qué clamas a mí para sanarte? Si en 1 o 2 de Pedro 2:24, Isaías 55:3 o 53:5, ya yo tomé los latigazos para que tú fueras sanado. No es que yo no te estoy sanando o no quiero sanarte, ya lo hice. Entonces, ¿por qué clamas a mí pidiéndome lo que ya hay? Señor, perdóname, perdóname. ¿Por qué clamas a mí pidiendo perdón si ya Jesús fue y pagó todos tus pecados? Los tuyos, aún los de tus hijos, los de tus nietos, de todo el mundo. ¿Por qué clamas a mí? Y como Padre que nos ama, no nos regaña o no nos dice eso solamente, así como con Moisés dijo, tú levanta tu vara, tú, usted y yo, usemos lo que Él nos dejó para que sepamos mejor lo que Él ya hizo para nosotros, lo que Él compró para nosotros con su santa sangre, que es mucho, mucho, mucho más que solamente el perdón de nuestros pecados. Todo el sufrimiento, la corona de espinas, todo lo que el Señor tomó por nosotros, podemos encontrar qué significa en lo que vamos pidiéndole al Señor. ¿Qué significa eso, Señor? Y ese versículo, ¿qué me estás queriendo decir? Aleluya. El Señor quiere que usemos lo que nos ha dejado. Busquemos en 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer los versículos 3 al 5. Y luego, cuando terminemos con las preguntas, hay otros versículos que, pues para no estarnos aquí toda la noche, ya los que tienen papel, hay más versículos añadidos con las preguntas que pueden buscar para ver más y más detalles de lo que el Señor nos dice. Pero 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, es una parte de lo que el Señor nos dice que podemos hacer con la palabra. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Quiero que lo busquemos, ¿va? Para que nadie se pueda ir y decir, es que ese hermano dijo, el hermano dijo. No, todos. Si no tienen Biblia, hay allá atrás para que todos podamos buscarla, para que no digamos, la pastora dijo, el hermano, la hermana dijo. No, la palabra dice. La palabra dice, 2 de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque vivamos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo.
Amén. Aleluya. Podemos hacerlo porque su palabra nos dice, no libramos batalla como lo hace el mundo, usamos la arma que tiene el poder divino para derribar fortalezas. Aleluya. Pues con eso volvamos a Éxodo 14, vamos a leer de donde quedamos hasta el final, luego vamos a terminar mirando lo que pasó en Éxodo 14 en las palabras del rey David y luego contestamos las preguntas. Éxodo 14, leímos hasta el 16, entonces vamos a seguir en Éxodo 14, 17 hasta el final. Aleluya. Dice Éxodo 14, 17, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Aleluya. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras de ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo
46. Vamos a leer el Salmo 46, luego entramos a las preguntas y después oramos. Vamos a leer el Salmo 46, luego hacemos las preguntas juntos para tal vez los que se le escaparon una respuesta y luego terminamos orando. Salmo 46. Si suena un poquito diferente es porque se los voy a leer de la Reina Valera, pero está bien. Usted vaya siguiendo lo que leemos en Salmo 46. Ahí dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque braven y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Versículo 5: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el juego. Versículo 10. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Aleluya. Entonces tomen ya la página que todos se les fue dado. En lo que venía esta noche yo dije: Señor, ¿por qué me estás diciendo que saque 15 copias en vez de normalmente saco 10? Y pues podemos ver el por qué. Porque estamos llegando más, porque tenemos hambre y sed de su palabra, que es la única verdad en esta tierra. Aleluya. Y estas preguntas pues nos van a ayudar a reflejar más sobre esas verdades, escuchar y ver más de lo que el Señor tiene o quiere para nosotros. La número 1, son 4, pues la última es para reflexión, es para usted, entre usted y Dios, va a hablar con Él, hacerle preguntas. Pero la número 1 pregunta: así como el Señor rescató a los israelitas por el propósito de llevarlos hacia la tierra prometida, ¿de qué y por qué el Señor nos ha rescatado a nosotros? Eso está en Gálatas 1:4, cuando lo leímos. ¿Alguien la llenó? Si no, pues busquen Gálatas 1:4. Ahí está la respuesta. Gálatas 1:4 dice: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Entonces, la primera parte del número 1, para rescatarnos de este mundo malvado. Ese es el de qué nos rescató el Señor. El por qué es igual que a los israelitas. Nos rescató para llevarnos hacia el cumplimiento de sus promesas.
Entonces nos rescató de este mundo malvado para llevarnos hacia el cumplimiento de sus promesas. Nos rescató del mundo malvado para llevarnos hacia el cumplimiento de sus promesas. Amén. Aleluya. ¿Estamos listos para las dos? Llevarnos hacia el cumplimiento de sus promesas, para rescatarnos del mundo malvado y llevarnos hacia el cumplimiento de sus promesas, la cual todos de nosotros podemos heredar. ¿Ah? Aleluya. De las promesas que nos dio. Aleluya. El número 2 pregunta: ¿cómo podemos ser padres más como el Señor nuestro Padre Celestial? ¿Cómo podemos ser más como nuestro Padre Celestial? Amén. Esa es la última parte, instruyéndonos, explicar el porqué de las cosas. Es la primera parte, explicar el porqué de las cosas, apoyar a que hagan preguntas. Explicar el porqué de las cosas, apoyar que hagan preguntas y, como nos dijo el hermano Carlos, instruirlos en su camino. Entonces, ahí como tienen entre paréntesis, en cada uno de esos versos está cada parte. Uno de los versículos nos dice explicar el porqué. El otro versículo es apoyarlos a que hagan preguntas y, como leímos en Proverbios, instruirlos. Aleluya. Explicar el porqué, apoyar a que hagan preguntas y instruir en su camino. Número 3 pregunta: así como el Señor iba delante y detrás del pueblo de Israel en columnas de nube y fuego para indicarles el camino, ¿cómo nos indica hoy el Señor el camino? Con escrituras, palabras. Amén. Con el Espíritu y su palabra. Con el Espíritu y su palabra. Y igual, entre paréntesis, ahí tienen los versículos donde pueden encontrar esa verdad. Nos ha dado un consolador que nos acompaña siempre. Entonces, Él nos indica el camino por su palabra y su Espíritu. Número 4, cuando el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Luego le dijo: levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas los crucen sobre terreno seco. ¿Qué nos recuerda a nosotros? ¿Qué nos recuerda a Dios? Mantener nuestra fe, hermana. Tomar actitud y usar los talentos que se nos dan. Amén, hermana. Vamos por acá. Mantedora, ¿cómo dijo? Él ya había dado la orden, ya había hecho el milagro, digamos. Amén. Él ya le había dado a Moisés las instrucciones. Ya le había dado a Moisés las instrucciones. No sé si escucharon a la hermana de atrás, digo, usar los talentos que Dios nos ha dado. Entonces
Entonces es todo eso combinado, usar las herramientas que Dios nos dejó. Nos recuerda usar las herramientas que Dios nos dejó para obtener las promesas. En su palabra vamos a encontrar las promesas y usando la palabra vamos a ver cómo lo logramos obtener. Aleluya. Hermano, esta pregunta sí me llamó la atención. La última. Esta que estamos contestando. Oh, ok. Ajá. Porque en momentos de tribulación a veces se nos olvida todo y quedamos, Dios mío, ¿qué hacemos? Dios contesta y Él ya nos dijo qué hacer, pero se nos olvida a veces cuando estamos apurados o afligidos. Exactamente. Y pues como es nuestro Padre Celestial, paciente para la ira, ¿verdad? Él le encanta decirnos, hijo, hija, relájate, está bien. Vamos a la palabra, vamos a recordarnos qué Dios te ha dicho, vamos a recordarnos qué te ha dado. Y de ahí agarramos corriendo. Aleluya. Y pues la última pregunta es para reflexión, para cuando vayan a orar antes de acostarse o mañana cuando amanezca, sea cuando sea. Pensemos en que si hay alguna área en que podamos recibir más la palabra de Dios, para que como leímos al final, allí en Éxodo 14, los egipcios exclamaron, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Esa verdad también es para nosotros. Podemos llegar al punto donde el enemigo y todos sus mensajeros digan, alejémonos de esa pastora de Jehová Nisi, alejémonos del hermano, de la hermana, quienes están aprendiendo más de su palabra, porque Dios ciertamente está peleando por ellos. Aleluya. Y pues así terminamos. Vamos si se ponen de pie, vamos a orar y luego le damos chance a la pastora para que dé cualquier anuncio, pero gloria a Dios, esperamos que la semilla que Dios haya regado en nuestras mentes y nuestros corazones en esta noche produzca, como dice su palabra, al 30, al 60 o al 100%. Entonces oren conmigo. Señor, gracias una vez más por traernos a tu casa, Señor. Gracias porque nos podemos congregar, Señor, y buscarte, escucharte, Señor, y luego poder salir, Señor, a compartir quién tú eres, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, quien es quien nos va enseñando todas las cosas como nos has prometido. Y te damos las gracias adelantadas por todo lo que nos falta, Señor, aprender, sabiendo que tenemos el mejor maestro que podamos tener. Señor, siendo recordados que nos amas, que ya no estás enojado con nosotros, porque Jesús murió por nuestros pecados. Gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por traernos a este lugar con bien. Y te damos las gracias adelantadas, porque sabemos que así como nos traíste, nos vas a llevar para atrás a casa con bien. Todo esto te damos gracias en tu nombre santo. Amén.